abrumador en el imperio después del siglo IV, porque si el emperador decía que era cristiano, oiga, al senador del imperio, senador de cristiano, decía, pues yo también soy cristiano, porque le convenía al empleado del imperio, pues yo soy cristiano. Entonces todo el mundo, era la moda. Si el emperador es cristiano, ¿cómo no vamos a ser de la fe del emperador? Así que el pensamiento religioso ocupaba una posición enormísima, tanto en Oriente como en Occidente. Ahora, ese pensamiento religioso tenía también una educación puramente religiosa. Por ejemplo, el conocimiento del pecado y las consecuencias del pecado y la condena que el pecado puede producir en la eternidad. Estos fenómenos religiosos fueron explicados de alguna manera por la Iglesia de la época medieval y fueron entendidos por el pueblo de la forma y manera como se les explicó. Un ejemplo de ello: si yo vivo en Francia o vivo en Alemania en la época medieval y yo he cometido 10 pecados, yo estoy consciente del pecado y de las consecuencias por lo que la religión me ha enseñado, y desde luego yo puedo ir al confesorio y confesar mi pecado, y el sacerdote me exonera, me perdona. Pero ¿y si yo tuviera la oportunidad de ir en peregrinación a la Tierra Santa? Y allí en la Tierra Santa, en la tierra de Jesús, en la tierra donde nació el Salvador, en la tierra de la promesa, una de las cosas que se decía en aquel tiempo era que Jerusalén era el ombligo del mundo, Israel era el ombligo del mundo. Las mejores tierras que estaban en Israel, las mejores cosechas, era toda una utopía, ¿no? Entonces, por eso, ¿qué sucede? Mire, yo no sé cuántos de aquí han ido a viajes a Israel, conmigo o con otras personas. Pues mire, una de las cosas que uno ve, por ejemplo, cuando va al Santo Sepulcro, o cuando va a los escenarios bíblicos, ¿no? Uno ve miles y miles y miles de personas, cientos de guaguas turísticas, de toda nacionalidad, cargando con gente de toda nacionalidad. Unos van, pues como voy yo, a levantar fondos para el programa de televisión, porque al día de hoy me enseñan un hueco allí, me dicen, esa es la tumba donde Jesús resucitó. Óigame, y con toda honradez, yo creo en la resurrección de Jesucristo, no porque veo la tumba, sino por el efecto que la palabra de Dios en fe produce en mí. Y yo digo, ¿sabe Dios de quién era esa tumba? Y a estos tipos se les ocurre decir que la de Jesús. Pero lo mismo ya te lo explico. Pero, pues claro, pero fíjese lo interesante del proceso. Lo interesante del proceso es que usted observa gente que cuando van camino al sepulcro, unos van llorando. Mire, yo he visto gente temblando de pies a cabeza, con un descontrol emocional a lágrima viva. Yo he visto gente en unas experiencias carismáticas caminando hacia el Santo Sepulcro. Su derecho lo tienen, para eso pagaron para llegar allí. Pero es esa motivación religiosa, ¿no?, que se produce. Esa motivación no es de hoy, esa motivación fue de siempre. O sea, acuérdense que una de las cosas que tenemos los seres humanos es que lo viejo se añora, ¿verdad? De las cosas tuvieron su origen, eso se añora. Entonces, como resultado de ello, entonces, ya inclusive, miren, hubo un obispo en el año 1065, en el siglo XI, un obispo alemán llamado Bamberg. Ese obispo llevó a 7.000 peregrinos de Alemania a la Tierra Santa. En esa época, oígame, a mí me da trabajo llevar a 40. Ese individuo, en aquella época, sin aviones,
Llegó a 7.000 peregrinos. Esto da un ejemplo, ¿no? Sí, es un solo viaje. Eso da el ejemplo precisamente de visualizar cuán importante religiosamente hablando era. Mire, yo me he topado con personas que me han dicho, pastor, yo no me he bautizado todavía hasta que yo no llegue al río Jordán. Ay, Señor. Y cuando llego allí me dice, y aquí yo quiero que usted me bautice. Mire, yo pagaría por no meterme en las aguas del Jordán. Seguro. Y cada vez que voy allí y se antojan dos o tres que yo los bautice, pues yo los bautizo. Para mí esa agua, digo yo, de afuera. O te estaría por aspersión, ¿no? El día que yo fui la habían limpiado. ¿La habían limpiado? Sí, bueno. Tuve esa suerte. Es probable, deberían limpiarla. Bastantes turistas que van allí. No a nivel de aguas negras, ¿no? ¿Ah? No tanto, verde. No, pero son aguas turbias. El Jordán nunca ha sido un río de aguas limpias. Por eso era que nada más no quería. Exactamente. Es un río de aguas turbias. Entonces el elemento ay, perdóneme, yo no sé de eso, pero de la sedimentación, pues es oscuro, y cuando usted mira para allá, entonces Si no es aguas, no son claras. no son aguas claras. Ahora, fíjese que hay personas que yo conozco personas que dicen, yo no me puedo morir hasta que yo no llegue a Tierra Santa. ¿Por qué? Porque para ellos es parte de una experiencia espiritual, y lo es, o sea, no eso no se niega que lo es. Ahora, lo que es importante, ¿por qué yo estoy trayendo esto a colación? Porque estas peregrinaciones llegaron a despertar en la conciencia de la gente una ambición extraordinaria por la Tierra Santa. Fíjese que esa ambición todavía está hasta el día de hoy. Porque los musulmanes, se metieron al territorio de Palestina, al territorio de Israel, y justo donde estaba el templo de Salomón, allí se inventaron la historia de que allí hubo una conversación y un llamado de Alá a su dirigente, y es como resultado de ello que está la mezquita en conmemoración de ese llamado. Y desde luego levantaron la mezquita como una buena oportunidad para decir, si ustedes dicen que esta tierra es suya, nosotros también decimos que es nuestra. Y lo que es gracioso es que usted llega a la mezquita de Omar y hay un punto donde lo gobiernan los israelitas, pero cuando usted pasa de ese punto para allá, entonces usted deja de ver al ejército israelí con su uniforme militar y empieza a ver a unos individuos en civil con metralletas, porque ellos conforman el ejército musulmán que custodia y vigila precisamente la mezquita. Y allí están ellos dos, uno loco por quitarle la mezquita y el otro por no dejársela quitar. Fíjese qué elementos interesantes. Cuando usted observa al día de hoy, mire, las cruzadas dejaron un sabor tan amargo en la vida de los musulmanes y en la vida de los cristianos, que todavía al día de hoy, no hace mucho, a este Papa que no acaba de desarrollarse y dice 20 sandeces para hacerse distinguir, y lo digo aquí, se lo he dicho a amigos sacerdotes católicos, porque la verdad que fíjese que no hace mucho a este señor se le ocurrió lanzar una censura contra el mundo musulmán que le costó la vida precisamente a algunos religiosos católicos. Y a él también lo amenazaron. A él lo amenazaron de muerte y lo obligaron a retractarse. O sea, fíjese el elemento de cuán neurálgico todavía al día de hoy